Yo considero que es muy importante trabajar y practicar los rasgos básicos porque son los que nos van a dar como las bases de las letras. Es decir, hay rasgos que se comparten entre las letras que si las trabajamos un poquito más y hacemos hincapié en perfeccionarlas, luego las letras nos van a quedar mejor. Es un rasgo de presión constante, uno de contrastes entre finos y gruesos, curvas y óvalos. ¿Vale? En este caso yo voy a usar las dos que están en esta línea. Igual tú te sientes más cómoda utilizando el tamaño más ancho, ¿vale? Esta pauta está pensada para que podamos hacer letras más grandes y letras más pequeñas, ¿vale? Eso un poquito como tú te sientas cómoda. Ponemos debajo. Tendrías que tener ya preparada la tinta con la que quieres practicar, el pincel y el papel. Bueno, vamos a empezar con el rasgo de presión constante, que simplemente es, yo lo que hago es tumbar un poquito el pincel para que nos dé un poquito más el ancho de la herramienta, es decir, si hacemos solo en punta, pues lo que vamos a hacer es apretar mucho las cerdas del pincel y nos va a quedar un trazo bastante sucio, ¿vale? Entonces, simplemente tumbándolo un poco, inclinándolo hacia este lado, vamos a buscar un trazo más limpio. El ejercicio que os planteo es simplemente hacer unas cuantas líneas, algunas os saldrán más gorditas que otras, no pasa nada porque lo que estamos buscando es, digamos, vuestro contraste ideal. Igual tú te sientes más cómoda con trazos muy gordos o con trazos mucho más finitos, ¿vale? Eso da lo mismo, la letra te va a quedar igual de bien, sea el ancho que sea. Así, de esta manera, empezamos un poquito a entender la herramienta, la flexibilidad de la punta, la cantidad de tinta que necesitamos para cada trazo. Y bueno, sí que os recomiendo que busquéis un trazo cómodo, que no tengáis ni que apretar mucho, que sea cómodo al trazar. Con cierto ritmo, ¿vale? No tenéis que hacerlo muy despacio en este caso porque son solo trazos de calentamiento. Luego vamos a hacer el contraste entre este trazo que acabamos de practicar y uno muy fino. Entonces, lo bueno de esta herramienta es que el fino puede ser súper fino si queremos, o sea, podemos buscar un contraste súper diminuto y súper delicado o puede ser algo más grueso. Simplemente con que se vea que hay contraste entre finos y gruesos también es suficiente. Veis que yo cambio un poquito el giro del pincel, lo pongo más vertical para que el fino sea simplemente con la punta del pincel y vuelvo a colocarlo un poquito más tumbado para el grueso. Es un movimiento un poquito de la herramienta. ¿Vale? En este caso no estamos ni haciendo ni U's, ni N's, ni nada, simplemente son trazos de contraste, ¿vale? No os liéis ahora con las letras porque simplemente es un ejercicio de calentamiento. El siguiente, lo que vamos a añadir es una curva, ¿vale? Entonces tenéis que tener claro que en esta herramienta los finos siempre son subiendo y los gruesos bajando, ¿vale? Nunca puede haber un grueso subiendo porque es un poco en contra de la fibra del papel, un poco antinatural, ¿no? Entonces vamos a ir muy fino subiendo y ahora yo ya aprieto grueso, fino y grueso. Vuelvo a repetir, fino, grueso, fino, grueso. Intentamos, pues bueno, esto ya es buscar un poquito la perfección, pero que más o menos haya el mismo espacio entre cada curva, ¿vale? Y que sean sobre todo paralelos entre sí. Es decir, este trazo es paralelo a este, a este, a este, a este. No estamos haciendo así, ¿vale? Montañas. Simplemente es paralelo, así, fino, grueso. Y el siguiente trazo es uno de los trazos más importantes, que es el óvalo. Para el óvalo vamos a subir fino y empezamos a apretar ahí grueso, fino y salimos fino. Es decir, fino, grueso y fino. Lo que tenemos que buscar es que esté compensado los gruesos, los pesos entre el fino y el grueso en el óvalo, ¿vale? No sé, por ejemplo, un error que suele haber muchas veces es que empezamos fino, y se nos ha olvidado apretar y luego le damos todo el peso en la parte de abajo. Tenéis que ser como más conscientes de cuándo hay que apretar, que es justo al empezar la curva descendente hacia abajo, ¿vale? O sea, empezáis aquí y ahora empiezo a apretar
y subo fino, ¿vale? Tomaros este ejercicio como como un ejercicio de relajación, de calentamiento, un poquito antes de empezar a trabajar. Yo a veces sí que me pongo un ratito y empiezo haciendo estos trazos que no busco ni la perfección ni mucho menos, sino bueno, calentar un poquito e ir familiarizándome con el alfabeto con el que voy a escribir. Es una forma de calentar la mano.